Bueno, las palabras de la presidenta Bachelet sobre el proceso constituyente y también la inminencia de los plazos, recordemos que ella misma dijo que esto iba a comenzar en septiembre y ya estamos a mediados de julio, han reabierto el debate al respecto. Vamos a conversar con el abogado constitucionalista Pablo Ruiz Tagle. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy en CNN Chile. Buenas tardes, Daniel, gracias por invitarme. Ha sido una discusión larga esta, tú fuiste parte de la comisión también convocada por la candidata Michelle Bachelet en ese entonces para hablar de la nueva constitución o del tema constitucional. ¿Qué propuesta hay o qué forma hay de llevar esto adelante? Bueno, hay un programa que define ciertos contenidos que se entregaron a la ciudadanía y eso ya es un enorme avance. Y hay una discusión en el país sobre esos contenidos y sobre los procedimientos, y yo hablaría en plural de esa materia. Hay varias propuestas sobre cómo llegar a tener una nueva constitución, y esa es la situación en la que estamos. Y de parte de la presidenta Bachelet, ¿cómo tenemos que interpretar estas señales que ella da? ¿Cuál es finalmente su propuesta o su idea para llevar adelante el procedimiento de una nueva constitución? Bueno, ella ha propuesto en el programa determinados contenidos y ciertas exigencias normativas, es decir, ciertos valores que quiere que se cumplan tanto en el proceso como en los contenidos. Y son las palabras que se han repetido tantas veces, que sea democrático, institucional y participativo. Y sobre eso hay hoy una discusión en el país, y una discusión que se ha iniciado incluso antes de la campaña en la que fue elegida Michelle Bachelet, y que probablemente va a continuar incluso después del gobierno de Michelle Bachelet. Y digo esto porque incluso una reforma constitucional menor, como es la que hizo José Miguel Insunza durante la presidencia de gobierno del gobierno de Ricardo Lagos, menor en términos de lo que es hacer una nueva constitución, pero es la reforma más grande que hemos tenido, la del año 2005, duró 4 años. Entonces tenemos que darnos tiempo y tenemos que darnos tranquilidad y calma para tener esta conversación ciudadana que va a tener seguramente varias etapas. Pero deberíamos por lo menos en algún momento tener certeza sobre cuál es el método que se está planteando, cuál es el procedimiento por el cual se puede formar una nueva constitución, y hay un debate que ha ocurrido, de hecho ocurrió en esa misma comisión, entre gente que por ejemplo hablaba a favor de una asamblea constituyente y personas que estaban en contra. ¿Deberíamos pensar que está ya descartada por parte del gobierno la alternativa de una asamblea constituyente? Porque eso nunca se planteó. La presidenta Bachelet nunca prometió asamblea constituyente, prometió nueva constitución. Bueno, la presidenta, la verdad, hace pocos días ha criticado la idea de la asamblea constituyente. Ha dicho que la asamblea constituyente puede ser un procedimiento elitista. Y eso es verdad. Hay modelos de asamblea constituyente que son incluso más elitistas que, en fin, hacer un proceso de participación ciudadana que convoque un plebiscito. Hay otras personas que han propuesto hacer un plebiscito en septiembre para que se decida si vamos por una asamblea constituyente, una comisión bicameral o una propuesta que podría ser una comisión de expertos que podría nombrarse con atribuciones presidenciales tales como las que señala el artículo 32, número 6 de la Constitución. Y yo creo que sobre esa cuestión tiene que haber una discusión, pero ojo, una discusión que involucra a la ciudadanía, a los expertos y sobre todo a las fuerzas políticas. Y eso es lo que yo veo hoy en Chile, que los partidos están yendo a la moneda a entregarle propuestas tanto de contenido como de procedimiento. Y eso es un enorme avance. Es algo para alegrarnos y no para criticar un aspecto menor, como han hecho algunas personas en la prensa, que a mí me parece que no es mirar el proceso desde un punto de vista más, digamos, generoso. Más... ¿Por qué no convocar a ese plebiscito y que sean los ciudadanos los que decidan cuál es el procedimiento que les parece más adecuado? Hay buenas razones para no hacer un plebiscito ahora. Yo quiero decir algunas simplemente. Para hacer un proceso constitucional, un proceso constituyente, se requiere mucha energía política.
Y esa energía política tiene que dosificarse y tiene que gastarse de una manera racional y ordenada. ¿Para qué gastarnos toda la energía política que significaría hacer una reforma constitucional, para lo cual no están los quórums, para llegar a determinar solo el procedimiento por el cual se seguiría esa constitución? A mí me parece que es excesivo. Creo que es mucho más razonable usar la energía política que tenemos, que hoy día el gobierno ha perdido una parte significativa de su energía política, para discutir contenidos y procedimientos de una manera amplia por todas las fuerzas políticas. ¿Y eso no es mezclar dos cosas que deberían ir separadas, el procedimiento y los contenidos? Porque una cosa es el procedimiento, que es el que podría dar una legitimidad en términos de que todos sientan que fue hecho de manera democrática. Los contenidos que lleven a eso son una cosa distinta, que algunos podrán estar de acuerdo u otros no. Pero no son dos discusiones que deberían darse por separado. Primero ponernos de acuerdo en un procedimiento y luego, cuando ese procedimiento esté funcionando, que ese procedimiento dé a luz un contenido. Es que la historia muestra, y el análisis del derecho constitucional, que no hay un procedimiento perfecto. Y a mí me llama la atención que muchas personas que promueven de manera repetida y a veces, yo diría hasta contumaz, la idea de la Asamblea Constituyente, no solo no se pronuncian sobre determinados contenidos constitucionales, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en el honorable diputado Giorgio Jackson, a que yo encuentro muy respetable, pero él no tiene, hasta ahora, que yo sepa, una propuesta de constitución, una propuesta de hacer determinados cambios. Él ha insistido en la Asamblea Constituyente, pero tampoco dice cuál es la Asamblea Constituyente que a él le gusta. Entonces, a mí me parece que es una actitud que no implica tener una apertura a debatir las ideas que se tienen en política de una manera abierta. Pero ese debate no debería, por ejemplo, si una persona está a favor de la Asamblea Constituyente o de otro procedimiento, ¿no debería ese debate darse dentro de la Asamblea Constituyente? No, hay diferentes posiciones sobre esto, para hablar en concreto en Chile. En el Partido por la Democracia, en el PPD, hay un documento que define cómo debería ser la Asamblea Constituyente. En la Democracia Cristiana hemos sabido hace pocos días, el senador Walker y Patricio Zapata y un grupo que están trabajando en una propuesta de nueva constitución, han hecho una propuesta de una comisión mixta bicameral y ciudadana. Hay otros que quieren, como el senador Escalona y Saldívar, una propuesta simplemente bicameral. La presidenta y el trabajo que se hizo durante el primer semestre y la primera parte del gobierno ha explorado la posibilidad de ir a la ciudadanía, a tener una conversación ciudadana preparatoria del proceso de discusión política, porque no podemos negarnos que los partidos políticos hoy tienen una adhesión ciudadana muy disminuida. Y justamente este proceso de conversación ciudadana, de ir a las ciudades, de ir a las regiones, de ir a las organizaciones sociales, de tener un debate en los medios de comunicación, es el que puede relegitimarlos. ¿No es preocupante que a un mes y medio de que lleguemos al mes de septiembre, cuando supuestamente debería empezar este proceso, no haya, no digamos detalles, no haya ninguna claridad en lo absoluto sobre cómo se haría este procedimiento? La presidenta ayer hablaba de las juntas de vecinos, de los clubes de adultos mayores, de una conversación. ¿No deberíamos tener ya un poco más claro qué es lo que se está proponiendo? Pero yo quiero, sobre ese punto, que entiendo la preocupación ciudadana, llamar la atención sobre las otras grandes reformas que se han hecho en Chile. Pensemos, por ejemplo, en la reforma procesal penal, que se demoró muchos años y en que hubo conversación con los funcionarios judiciales, con los abogados, la ayuda de países del exterior, en las universidades, seminarios, discusiones. También hubo puntos de vista ciudadanos sobre esto, y los hay todavía, personas que creen que el sistema procesal penal que tenemos es muy garantista y que deja a los criminales libres y que no es bueno. Bueno, es un proceso equivalente al que hay que hacer, y esa reforma, que ha sido quizás la reforma más exitosa que a mi juicio se ha conducido desde los años 90 hasta ahora, fue muy gradual. Tan gradual fue que se probó en determinadas regiones parcialmente, no se llegó a aplicar en todo el país de una sola vez. Entonces, Daniel, cuando usted dice, y no deberíamos tener todo definido, yo creo que un proceso constitucional, por definición, un buen proceso constitucional democrático, es un proceso de ensayo y error.
Hace pocos días en la Embajada Británica celebramos los 800 años de la Carta Magna. Fíjese usted que la Carta Magna se celebró en un momento en que el rey Juan Sin Tierra tenía muy poco apoyo popular y a los 2 años se modificó. Como fue un documento que instala las bases de lo que es la libertad, el juicio de pares, el habeas corpus, instituciones importantes, todavía seguimos hablando de ese documento y de esa experiencia política 800 años después. Yo creo que tenemos que tener un poco de perspectiva para analizar lo que significa hacer una constitución democrática para nuestro país. ¿No es sencillamente ganar tiempo lo que está haciendo el gobierno y dejarle finalmente el problema a un gobierno posterior, a nuevas autoridades? Yo sinceramente creo que no. Yo pienso de buena fe que el gobierno además en el programa no se propuso tener una constitución así como va uno y compra un McDonald's. Se propuso iniciar, dar origen, si uno lee con cuidado el programa va a encontrar esas palabras, dar origen, motivar una nueva constitución que se sabía iba a demorar en su proceso constitucional o constituyente por lo menos 4 años. Y eso es lo que la presidenta, con toda claridad, está dando inicio. En septiembre le ha dado instrucciones a su ministro del Interior, Jorge Burgos, para que inicie conversaciones con las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas están concurriendo a la moneda y esto no es solo una cuestión académica que uno puede tener diseñada así como un edificio o un parque. Es una cuestión fundamentalmente humana y ciudadana que requiere de la participación de todos y eso es lo que estamos viendo gradualmente. A mi juicio, quizás estoy equivocado. Pablo Ruiz Tagle, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias, Daniel. Despedimos esta edición de Resumen Ejecutivo. Ahora llega CNN Prime junto a Mónica Rincón.